Padre, te damos gracias como cada domingo lo hacemos, Señor, porque cada domingo reconocemos que el congregarnos es un privilegio que nos has dado en virtud de la adopción en tu Hijo, Señor, en virtud de que somos parte de tu pueblo. Nos permites reunirnos en torno a ti para adorarte, pero también para ser nosotros mismos edificados, consolados, redarguidos, ser nosotros mismos recipientes, Señor, de un sentimiento especial de tu gracia a través de la participación de estos medios que nos otorgas para nuestra edificación, como la oración, la lectura de la palabra, la escucha de la palabra, Señor, el canto reflexivo de himnos a tu nombre, que nos ayudan a dirigir nuestros corazones a la adoración consciente de tu grandeza, Señor. Sabiendo eso, te damos gracias por ello y te pedimos que seas tú honrado en este momento, que seas tú dándonos corazones dispuestos y mentes despiertas y atentas para ser edificadas, Señor, a través de las verdades que extraemos de tu palabra para tu iglesia. Sé tú glorificado y nosotros edificados en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos la serie de estudios acerca de la Reforma, particularmente acerca de las 5 solas que hemos llevado estas últimas semanas, hoy en la tercera clase, acerca de la sola gracia. Para ello, quiero primero, en lugar de hacer algún tipo de recuento histórico, quiero primero reflexionar sobre algunas cosas que nos conducirán luego a hablar sobre la gracia. Por ejemplo, las ideas del mérito y del esfuerzo. Estas ideas del mérito y del esfuerzo son, por supuesto, familiares para todos nosotros desde nuestra infancia. Desde nuestra infancia nos familiarizamos, por ejemplo, con que por el cumplimiento correcto de nuestros deberes, esto traía consigo normalmente algún tipo de respuesta placentera, algún tipo de retribución justa, algún tipo de retribución adecuada con respecto del trabajo que hacemos. Nos acostumbramos a nuestros padres o a nuestro alrededor, nuestros maestros, de alguna forma nos enseñaran que ante la observancia correcta de alguna responsabilidad venía algún tipo de beneficio por ello. Es decir, el concepto de mérito por el esfuerzo. Y no es difícil hablar de ejemplos de esta idea de proporcionalidad, porque esa es la idea que está detrás de esto. Cuando creo que mi esfuerzo gana mérito, gana algún merecimiento, es porque yo tengo en mi mente, aunque no lo haya reflexionado, la idea de la proporcionalidad. En el derecho, por ejemplo, se habla, por mencionar alguna cosa, del uso proporcional de la fuerza. Usted sabe que cuando se da algún caso de uso de violencia física, los juristas, ante estas situaciones, tratan de pensar, de discurrir acerca de si esta violencia, ya sea en defensa propia, ya sea una violencia que ejerce el Estado contra un individuo, la policía, por ejemplo, ejerce violencia, se trata de dirimir si acaso la violencia es, dicen, proporcional. Si acaso si es proporcional, está justificada o no está justificada. Si es algo aceptable o condenable. Por ejemplo, ¿está justificado un policía para aplicar alguna llave marcial a una persona y asfixiarla? En todos los casos, bueno, habrá casos en que sí, habrá casos en que no. ¿Y cómo se dirime esto? Por este concepto que está tan dentro de nosotros de la proporcionalidad. Lo que pasa es que no hay reglas claras para definir y para entender cuándo algo ha sido proporcional o no siempre. Por ejemplo, para dar ya no este asunto penal, sino en la vida cotidiana. Si alguien me lanza una bolita de papel en la cabeza, ¿estaría yo justificado para romper sus piernas con un bate? Probablemente no. Pero quizás en otra situación, por ejemplo, si alguien intenta apuñalarme o atentar contra mi vida de alguna forma, ahí estaría justificado. Entonces, fíjense que hay situaciones en donde resulta totalmente claro y en otras en donde no resulta tan claro cuál es la proporción adecuada de respuesta para una acción. La idea es que, de alguna manera, los seres humanos estamos inclinados
a pensar acerca de la vida en esos términos de proporcionalidad, de intercambio, de equivalencia. Pero el problema con esto no es en sí mismo que no exista alguna noción de proporcionalidad en las cosas de la vida, sino que como las proporciones no siempre son claramente discernibles, no siempre son aplicables, aunque sean herramientas útiles, pueden ser herramientas engañosas. Porque por lo general nos inclinamos a verlas, la proporción de las cosas, en función de nuestro beneficio. Por lo general nos cuesta ver las cosas tal como son y las vemos más como nosotros quisiéramos que fueran, y llegamos a estimar las proporciones de las cosas inadecuadamente. Eso también se ve de forma clara en los niños, ¿no? Niños que responden mucho más abundantemente de lo que merece lo que le ha hecho su compañero, por ejemplo. Un niño, por ejemplo, le dice a alguien, le dice a otro feo y este se va, parece que no hiciera nada, así hacen los niños, ¿no? Maquinan las cosas, va a buscar una piedra y se la lanza al amigo. Suele hacer eso. ¿Por qué? Porque apenas, como va creciendo y va conociendo el mundo, apenas va desarrollando en su conciencia este concepto de proporcionalidad. Y rápido, mediante crece, se va dando cuenta de cómo juzgar las cosas. Pero eso no es algo que se corrige en todos. Por ejemplo, un ejemplo que me parece arquetípico, me parece útil para esto, es el ejemplo del trabajo y la producción del trabajo. Por ejemplo, nosotros solemos ver que personas que se han especializado en algo, que han dedicado su tiempo, particularmente sus mentes, a algo, por ejemplo, un médico, no sé, un matemático, algún artesano de algún tipo, se perciben maltratados, perciben una injusticia cuando ven que un futbolista, un modelo, un cantante, gana asombrosas cantidades, mucho más de las que ellos, en la mayoría, jamás podrían ganar. ¿Por qué? Porque en la mente de personas así, ellos creen que la proporción adecuada para el esfuerzo que han puesto en sus cosas ha de ser ganar cierta cantidad de dinero, por lo menos más que aquel hombre que lo único que hace es patear un balón, o aquel hombre que lo único que hace es rebotar un balón o batear una pelota, lo que sea. Pero realmente eso no es así, porque en las relaciones de intercambio, las cosas valen lo que la persona quiera decir que valen y lo que otro esté dispuesto a dar por ello. Por eso nos engaña, porque nos sesgamos a favor de nosotros mismos siempre y nos sentimos ultrajados de alguna manera por esa noción de proporción, de valorar algo más allá de lo que deberíamos valorarlo. Y ahí vemos que hay una injusticia. Este médico dirá que hay una injusticia porque Cristiano Ronaldo gana más de lo que él no ganaría en 20 vidas. Pero no hay una injusticia porque Cristiano Ronaldo no le ha hecho nada, ni le ha quitado nada a él. Yo lo que quiero con esto es ir poco a poco de estas cosas cotidianas, de este defecto de la mente del hombre, porque es un defecto, ver las proporciones inadecuadamente, a lo que luego nos importará. Ustedes verán que me estoy asomando a esta injusticia falsa, esta noción de injusticia que tienen los hombres que no es adecuada, pero que cuando se relacionan con Dios aún la tienen. Los hombres se sienten agraviados por Dios, precisamente porque nos inclinamos a juzgar las cosas equivocadamente. Tengamos un último ejemplo. Supongamos una situación ya no que parezca trivial, como el caso de esto, que simplemente se aplica al dinero, sino que quitemos el dinero de la ecuación. Imaginemos a un niño que ha hecho diligentemente sus deberes y por eso le dice a su padre, bueno, papá, mamá, me tienen que llevar al parque, porque he acabado mis deberes, se lo dice con toda seguridad. Pero los padres tienen que llevarlo al parque. No tienen que hacerlo, pueden hacerlo. De hecho, probablemente lo harán en la mayoría de los casos, pero no tienen que hacerlo y el niño no está justificado para exigirlo porque las responsabilidades de ese tipo no tienen mérito más, en el caso de un hijo, que el mérito de la obediencia y la virtud. O sea, la ganancia de hacer las cosas que el hijo debe hacer es la virtud y la obediencia. La ganancia de un trabajador es el pago que le dan por su trabajo y la del niño es obedecer. Sin embargo, los padres suelen
acceder, suelen premiar esa virtud y esa obediencia, no fundados, y esto es otra cosa que nos sirve para el enfoque de hoy de la gracia, no fundados en los méritos del niño, sino en el propio beneplácito de los padres. El padre hace bien al niño porque al padre le complace hacer bien al niño. No porque el niño lo haya ganado ni lo merezca. En todo caso, ¿qué merece o qué ha ganado? ¿Qué derecho tiene un niño sobre un padre? Pues su sustento. Ese es el derecho que tiene un niño sobre su padre. Su sustento. Ninguna otra cosa. Cualquier otra cosa que un padre dé, lo da de gracia. Lo da por misericordia en muchos casos. En estos ejemplos que he dado, en todo hay una percepción subjetiva de las cosas, porque finalmente nadie trata a sus hijos igual que otros, ni ningún hijo tiene una misma relación con su padre que otros hijos. En todo son percepciones opinables, pero vamos un poco más. Hay eventos en donde ya las cosas se hacen más objetivas, más claras, de forma que las conciencias de los individuos se mueven hacia una misma finalidad. Muchos recordarán, por ejemplo, de cuando estudiaron el conocido Código de Hammurabi. El código legal, un conjunto de leyes, de varias leyes, como 300 leyes o 200 leyes, no recuerdo, escritas en la estela de piedra, promulgadas por el rey babilónico Hammurabi, en donde, entre otras cosas, se halla no la frase explícitamente dicha, pero se halla el sentido de la frase tan famosa también, ojo por ojo y diente por diente. La conocida ley del talión, que significa en latín talio idéntico igual. La ley de que, bueno, hay que pagar en la misma proporción al otro. Por ejemplo, una de las cosas que decía esta ley del Código Hammurabi es que si un arquitecto construía una casa y lo hacía mal, a sabiendas de que estaba mal hecha, quería robar, quería poner malos materiales, y morían las personas porque la casa se derrumbaba, entonces el arquitecto tenía que morir. ¿Por qué? Porque lo que hizo causó la muerte de estos individuos, entonces proporcionalmente debe tener este hombre su muerte. Podemos estar de acuerdo o no en eso. A lo que quiero apuntar es que en la noción, en la mente de los pueblos, incluso estos pueblos, está impreso el concepto de la proporción. En este caso, una vida por una vida. No hay cosa que calcular allí, sino que resulta claro. Puede uno estar de acuerdo no con la pena de muerte, pero resulta claro que el precio de una vida ha de ser otra vida. En las Escrituras, por ejemplo, encontramos que se instituye la pena de muerte en Génesis 9:6, de esta manera. ¿Recuerdan cuando esto es después de la inundación, como parte del pacto con Noé? Las leyes conocidas como las leyes nohádicas, las leyes de Noé, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí se establece el precedente bíblico de la pena de muerte. El Señor, recuerden, ha hecho una tierra nueva, figurativamente, después de la inundación, y esto es una de las cosas que, digamos, entierra aquel viejo mundo de violencia en el que vivía Noé, y Dios dice: bueno, ahora que hemos reiniciado, recordarán, tengan presente, aquel que mate, que asesine, entonces debe ser muerto. Y con esto nos vamos acercando otro poco al asunto, que cuando nos encontramos con faltas tan claras, el castigo de estas faltas son también, o es también así de claro, de modo que no ejecutar ese castigo implicaría una injusticia. El juez que pase por alto el castigo de muerte sobre un asesino, supóngase que está en una jurisdicción en donde la pena de muerte es permitida, en donde los asesinos deben pagar con su vida. Si un juez pasa por alto eso, porque el juez es muy bondadoso, porque el juez tiene un corazón muy blando, y dice: no vamos a matarlo, aunque la ley haya establecido eso, no vamos a matarlo, pobre hombre. Ese juez está en prevaricato, está cometiendo una injusticia, porque ante el castigo claro sobre un acto malvado, él ha dicho que prefiere dejar ese acto
impune al no ejercer el castigo sobre el asesino, en este caso. Porque el juez no está facultado para pasar por alto el derecho. El juez debe ejercer el derecho, el deber de las cosas. Y claro, alguno dirá, bueno, pero puede haber perdón, pero ¿quién perdona a un asesino? Un asesino por definición no puede ser perdonado por su víctima. Su víctima ha muerto. Por lo tanto, este me parece a mí uno de los ejemplos más claros en donde la proporción del acto es clara y no tiene ninguna forma de reconvenirlo. Una vida por una vida. Es decir, en donde vemos que la proporción en esta vida en algunos casos es difusa, es difícil de ver, pero en otros casos es totalmente claro. Y esto nos conduce ya a entrar en el asunto, porque este orden claro, objetivo de las cosas, no está en la mente de los hombres por casualidad. Que muchas culturas hayan entendido que una vida vale una vida, o que hayan entendido esta ley de la proporción, esta ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, no es casualidad, sino que obedece a lo que dice Pablo en Romanos 2, del 12 al 15. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no tienen la ley escrita de Moisés, a eso se refiere, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, este sentido claro de la proporcionalidad y por lo tanto del delito y de la culpa es algo connatural al hombre y nadie se escapa de él. Por este orden, sabemos entonces que el que haga estas cosas, cumplir la ley, por estas cosas vivirá. Pero, más importante, el que transgreda esto, entonces por esto morirá. ¿Y qué podemos hacer entonces para vivir? Si todos claramente hemos muerto por la ley nos ha matado mediante el pecado, como diría el apóstol Pablo. Y esto está allí, dicho por Pablo, lo que dije anteriormente, precisamente para mostrar que la ley no se trata de la tabla, de las tablas. No se trata de la revelación. La revelación ha revelado de forma escrita y positiva esa ley. Pero la ley ha estado impregnada en el razonamiento del hombre desde que es hombre. De modo que su conciencia, y todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo ha pecado, su conciencia lo acusa o lo defiende. Todo el que ha pecado en alguna cosa que le genera algún tipo de conflicto, sabe que se acusa y se defiende. Que piensa, bueno, ¿será que lo que hice sí pude hacerlo? ¿Será que fue tan malo? ¿Será que no? No, sí fue malo, ¿no? Pero la verdad es que pasó esto y tenía que hacerlo, no podía hacer ninguna otra cosa. Nosotros nos acusamos y nos defendemos en nosotros mismos, en nuestras conciencias, por el pecado que conocemos. Y el que diga que no lo hace es un mentiroso. Todos luchamos con el conflicto de la culpa y la inocencia. Buscamos en nuestras propias mentes convencernos de nuestra inocencia, aun cuando muchas veces nuestra culpa es clara. Y la proporción justa por nuestros pecados, hermanos, ya que hablamos acerca de la proporción, sabemos que la proporción justa, la retribución adecuada por parte de Dios, por parte de Dios por haberle ofendido a Él, que es un ser infinito, es la muerte. O en términos bíblicos, ser castigados por la eternidad. Sabiendo esto, ¿cómo y cuándo nosotros podemos escapar de ese veredicto? Porque al ser cristianos es tener precisamente la confianza de que hemos salido librados de ese veredicto de condenación. Ustedes lo saben, yo lo sé también, y por eso algunos luchan tanto con esto, porque sabemos que hemos pecado, sabemos que deseamos lo que no deberíamos desear, que buscamos lo que no deberíamos buscar, que hemos comido y bebido de este mundo y de su maldad.
Y eso puede ocasionar para muchos el terrible temor de sentir que no hay manera para salir de la condenación del pecado. Alguien podría decidir un día, bueno, yo he vivido mal, voy a cambiar, voy a hacer cosas buenas, pero el pecado que ha cometido ya no se borra. Puedes hacer a partir de hoy el bien, pero ¿qué ha pasado con el pecado que ya hiciste? Sigue allí. Y hemos visto hasta ahora, en nuestras últimas clases, algunos distintivos, elementos distintivos, diría yo, de la interpretación reformada. Porque aunque sí son doctrinas las solas, más que doctrinas realmente son principios con los cuales los teólogos de la Reforma Protestante se han acercado a su comprensión del cristianismo. Es decir, cuando hablamos de la sola fe o de la sola escritura o de la sola gracia como hoy, más bien hablamos de unos presupuestos que tenemos para interpretar las escrituras. Hay doctrinas en la escritura, hay doctrinas sobre, por ejemplo, la soteriología es el estudio de la salvación, la doctrina de la salvación. Pero uno lo puede ver a través de distintos lentes. Desde una perspectiva reformada vemos esto a través de los lentes de la sola fe, de la sola gracia, etc. Porque estos nos informan acerca de esta fe renovada, que se llama reformada, pero que finalmente creemos es lo que la Biblia enseña en sus fundamentos. Entonces, por ejemplo, la sola Escritura nos informa acerca de la autoridad. ¿De dónde sacamos la autoridad de nuestras creencias? De la Escritura. La sola fe nos informa acerca del medio por el cual recibimos la salvación en la que creemos, que es, bueno, la fe. Pero ahora veremos aquello que posibilita la salvación, aquello sin lo cual ningún medio y ninguna autoridad serviría, que es la gracia, la sola gratia, la sola gracia. Y por esta sola gracia es que se responde la pregunta retórica que he estado haciendo acerca de cómo evitar la condenación. ¿Qué podemos hacer si hemos pecado? Y que ya ha quedado claro que en esta proporción de las cosas, en esta ley que hemos roto, merecemos la muerte. Pues la respuesta a eso está en la gracia. En la gracia se esconde el tesoro de la salvación. Y en las palabras de Jesús se esconde el tesoro de la gracia. En estas palabras de Jesús que citaré acá, no lo leeré completo, sino más bien les recordaré el caso. Ustedes recordarán el episodio del joven rico, en donde el joven rico, muy seguro de sí mismo, va a preguntarle al Señor qué habría él de hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le dice, bueno, el Señor que conoce nuestros corazones, bueno, tú sabes cuáles son los mandamientos, ¿no? No matarás, etc. Y él dice, bueno, todo esto he guardado. Y el Señor luego le dice, ve y da todo lo tuyo a los pobres, y luego sigue. Y si no estamos estudiando el joven rico, pero esto no tiene nada que ver con la pobreza, ni con que la pobreza sea virtuosa. El Señor estaba hablando para ese hombre en particular porque sabía cuál era su problema particular. No porque sea malo ser rico, ni porque haya que deshacerse del dinero, sino que a su corazón él estaba apuntando. Y él sabía que en su corazón había un problema. Y esa respuesta o esta interpretación que yo le doy no es porque me parezca a mí así, sino porque él dice, el que ame más las riquezas no puede heredar el reino de los cielos. Es más difícil un rico entrar al reino de los cielos que un camello pasar por el ojo de una aguja. Aquí el problema no era riqueza, sino el corazón. Pero de esto, cuando dice el Señor estas palabras, que es más difícil a un rico entrar al reino de los cielos, la gente que lo escuchaba le hace una pregunta. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Si la cosa es así de difícil, dado que, por muy hipócrita que uno sea, uno no es estúpido. Dado que todos sabemos que amamos más cosas en este mundo de las que deberíamos amar, y que amamos a Dios menos de lo que deberíamos amarlo, ellos dicen, ¿quién podrá ser salvo de esta manera? O sea, tú me estás diciendo que este hombre que ha vivido limpiamente, porque vivió limpiamente, por esta pequeña falla, que podía ser incluso justificada, porque él puede decir, no, pero puedo dejar todo. Yo de repente yo ayudo a este tipo, a esta persona, ayudo
amigos, unos hermanos en la sinagoga que están enfermos y dependen de mí, ¿y qué voy a hacer yo? No, yo no puedo, no es práctico. No importa. El punto es que este hombre tan bondadoso no entra. ¿Y yo cómo? ¿Quién podrá ser salvo? Y el Señor le responde una frase en donde se esconde el tesoro de la gracia. Yo imagino que ustedes la recordarán, pero yo se la recuerdo. Para los hombres es imposible, más para Dios no. Ahí está la clave de la gracia. El problema no era entonces las riquezas del rico, sino el problema era dónde estaba su corazón. Y mi objetivo hasta el momento, que creo que ha sido alcanzado razonablemente, ha sido comprobar esa idea de la culpa y de la proporción. Teniendo claro que nuestro estado con respecto a Dios, es decir, la condenación cuando no hemos creído, no obedece a un capricho, sino que obedece a un estado justo, que responde a su justicia, que merecemos, no subjetivamente, no porque el Señor se ha ensañado con nosotros, sino que merecemos por cuanto hemos roto la ley, la condenación. Pablo dice, un texto muy famoso entre todos los que somos cristianos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces este estado de condenación es razonable, es claro. No hay nadie que pueda objetar contra él. Pero si eso es la justicia, dar a cada cual lo que le corresponde según sus actos, méritos y condición, ¿qué es lo que nos enseña Dios con la dulzura del amor de su palabra a lo que nosotros llamamos gracia? Si aquello es la justicia, ¿qué es la gracia? Yo quiero decirlo de dos maneras. Por un lado, cualitativamente por un ejemplo, y por otro lado, el concepto. Un ejemplo de gracia, volviendo a los padres con los niños, sería que un padre lleve al parque o le dé un helado a su niño sin que el niño haya hecho nada. O por ejemplo, que un rey indulte a un preso, pero no solo lo indulte, sino que le diga, ahora tú serás parte de la realeza, te adopto como hijo. Eso es algo dado por gracia. O, más conceptualmente, la gracia es en realidad un concepto sencillo, un don, un regalo, algo que se recibe libremente, algo que se recibe sin pagar algo a cambio por eso. No es un premio, porque un premio, aunque no se paga, se da en virtud de algo, de algún tipo de mérito. Se le da un premio, por ejemplo, al deportista, aparte de su salario y todo eso, una condecoración, una medalla, su nombre inscrito en algún salón de la fama cuando ha alcanzado algún tipo de mérito por desempeño, por bateo, por jonrones, por goles o lo que sea. Eso es un premio, pero la gracia no es un premio, es un don, un regalo. No hay nada con lo cual yo lo compare y diga, sí, no lo merezco, pero por esto el Señor me la dio. No, no hay nada por lo cual el Señor dé la gracia, sino que la gracia es un regalo. En este sentido, hermanos, la gracia es la antítesis, el opuesto del mérito. La gracia se contrapone absolutamente por eso a la obra. De hecho, la Biblia dice, y si por gracia, no por obras. Son opuestos totalmente. Por mérito se recibe uno lo que se le debe. Por gracia se recibe lo que no solo no se le debe, sino lo que no merece y por lo que no ha dado nada. Y por esto la gracia es algo mucho más solemne que el simple perdón. Porque así como mencionamos que un juez no debe torcer el derecho por ser piadoso, Dios tampoco tuerce su justicia por ser bondadoso, por dar gracia, por ser misericordioso y dadivoso. Sino que para responder, viendo que no es algo tan simple, plenamente lo que es la gracia divina, no basta con decir simplemente que es un don, sino que hace falta decir qué don es. Si es un don, ¿cuál es el don? ¿Qué es lo que nos regala Dios a lo que llama gracia? Pues Dios da gracia, por supuesto, de muchas maneras. Nosotros conocemos la gracia común, ¿no? La gracia común es por la que, por un ejemplo
conocido en las Escrituras, por la que llueve sobre justos e injustos. Esa es la gracia común. El bien, la misericordia, la deferencia que Dios tiene por todas sus criaturas. Pero esta gracia de la que hablamos es la llamada gracia salvadora. Ese es el contenido, ese es el don que se nos da, la salvación. Su contenido, entonces, es Cristo, su obra y la redención mediante la satisfacción de la justicia divina. Es todo eso. La gracia no es solamente que yo soy salvado porque me perdonó Dios y ya, sino porque me perdonó Dios. Si Dios perdonándome pasa por alto su justicia, entonces Dios sería un juez prevaricador, sería un juez injusto, sería un juez que tuerce el derecho, sería un juez cambiante. Un juez que dice, por estas cosas vivirás, y si las fallas, si las rompes, morirás, pero entonces no me mates. No, si Dios me perdona fundamentado en lo que la gracia es, que es más que solo un perdón y ya. Es un perdón que se da porque ha sido satisfecho el delito. Ha sido satisfecha la pena por ese delito en Cristo. La justicia divina fue satisfecha, no fue pasada por alto. Nos pasó por alto a nosotros, que es distinto. Entonces, por la gracia, la ira de Dios y su justicia es, mírenlo de esta manera, absorbida en Cristo. Es retenida por Cristo para que recibamos de Cristo ya no la ira y la justicia, sino la aprobación y la justificación divinas. Y esto está absolutamente en otro. La gracia no está en nosotros. No es nuestro poder ni pedirla ni recibirla. Nadie puede demandarle a Dios que le dé gracia, sino que Él la da. Entonces la gracia, es don de principio a fin. No hay nada que se haga para merecerla, ni nada que se haga para calificar, ni nada que se haga para perfeccionar su contenido. Dice Romanos 11:6, si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y esta es la tensión clara de la fe cristiana con cualquier otra religión de este mundo que busca, mediante el desempeño de sus seguidores, alcanzar el favor de sus divinidades. Nosotros sabemos que son mutuamente excluyentes las obras y la gracia. Si a mí el Señor me pidiera algún tipo de obras y mi fe estuviera en que la salvación está mediada por algún tipo de obra, por muy pequeña que sea, entonces ya no es por gracia. O sea, si hay gracia, no hay obras. Si hay obras, no hay gracia. Pero como la Biblia me dice que es por gracia, entiendo que la obra queda destruida. La obra no tiene ningún tipo de utilidad para adquirir la salvación. En segundo lugar, ampliaré brevemente algunas de las ideas que ya mencioné, de forma muy rápida, para que ya no con ejemplos, sino con la Biblia lo tengamos claro. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Esto nos muestra, ya con textos bíblicos, de ejemplo, la necesidad de la gracia. Porque deja la vara muy alta. Noten que aquí hay una sutileza. Que Santiago, y no solo Santiago, en general los escritores de la Biblia, no hablan de las leyes de Dios, aunque hay leyes de Dios. Por ejemplo, algunos salmos dicen las leyes de Dios. Pero por lo general se refiere a la ley de Dios. Como un solo objeto, una sola ley. La ley es una sola, que dice muchas cosas. Por eso cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, decimos que es la ley moral. Sí, hay varias cosas, pero es la ley moral. Es una sola cosa que emerge, que se interpreta, que habla de esas cosas. La ley es una. No se puede romper, por ejemplo, un vaso en un pedazo, en un borde y decir, bueno, no está roto el vaso, está roto el borde. No, el vaso está roto. Cuando un objeto simple, un objeto que no tiene partes, es roto, entonces se dice que el objeto completo está roto. Se ha dañado el vaso. De manera similar,
Entonces, si se rompe un mandamiento, se ha roto la ley. Se hace uno culpable de la ley y se hace necesaria, y esto lo hace Santiago a propósito, se hace necesaria nuestra única alternativa. Si la ley fue dada para vida, dice Pablo, porque Pablo dice, la ley no fue dada para muerte. El pecado produjo en nosotros muerte mediante la ley, porque por la ley se hizo en este hombre pecaminoso. Pero la ley que fue dada para vida nos produjo finalmente muerte. ¿Cuál es nuestra alternativa? Nuestra alternativa entonces es la gracia solamente. Es nuestra única alternativa. Y por eso menciono la fortaleza de aquella frase de Cristo. Para los hombres no. Para los hombres es imposible. Mas para Dios no. Porque nosotros estamos como a la deriva del mar y el barco de la ley no soporta nuestro peso. Lo que nos queda es una imagen quizás un poco menos gloriosa para nosotros, pero más gloriosa para Cristo. Es una cuerda en donde tengo que sujetarme y esperar que alguien me ale hacia la orilla. Es decir, no hacer nada, amarrarme a mi cintura y no hacer nada. Esa es la única alternativa que nos queda, la gracia. Asirnos de esa gracia, tomarnos fuertemente de esa gracia, en donde tenemos, por eso, y por eso es que Jesús dice eso, tenemos que renunciar a nosotros mismos. La gracia es, en lugar de pedirnos obras, la gracia es la inacción, dejarnos tomar de Dios. Reconocer que no hay que hacer nada, porque nada de lo que pudiéramos hacer va a ser digno. Porque nada de lo que pudiéramos hacer va a gratificar a Dios de tal manera que diga, bueno, este hombre se ha ganado en la entrada al cielo. No. Por último, quiero hablar acerca de la singularidad de la gracia de Cristo. Hay varios motivos por los cuales la gracia de Cristo es bastante singular, es única. Pero quiero mencionar solamente los que considero más importantes para hoy. En primer lugar, es singular porque su efecto es mayor que cualquier otra expresión de gracia. Por ejemplo, es mayor que la gracia común, aquella que hace salir el sol sobre justos e injustos. Porque cualquiera de esas gracias que da salud al hombre, que da una familia unida, los hombres pueden tener familias unidas siendo no creyentes, pueden ser saludables siendo no creyentes, pueden tener prosperidad económica siendo no creyentes. Todas esas gracias pequeñas que el Señor hace con los hombres, que se engloban en lo que llamamos gracia común, son buenas, pero son perecederas, son terrenales. Pero esta gracia de la que hablamos es singular porque no tiene solamente una aplicación terrenal, o sea, no nos reconforta aquí y ahora, sino que tiene una aplicación trascendente, es para siempre, es para esta vida y para la siguiente, supera cualquier otra expectativa. Es más, nos llena tanto que esta gracia no solo nos satisface, sino que aún puede satisfacernos en medio de la aflicción. Esta gracia es de la que el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Es decir, esta gracia nos da una paz que va más allá de la ausencia del conflicto externo, porque es gratificante, porque es plena. Entonces es singular, porque va más allá de beneficios terrenales y temporales que el Señor pueda dar. Es una gracia eterna. En segundo lugar, es singular, es particular, porque es exclusiva. Por eso la llamo la gracia de Cristo. No hay ningún otro mediador, no hay ningún otro dador de gracia por el cual podamos obtenerla, y tampoco hay ningún otro medio por el cual se nos conceda. Es de Cristo, la dispensa Cristo, y se recibe por la fe en Cristo, y no de ninguna otra manera. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos llamó y salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Ni siquiera los apóstoles eran transmisores de la gracia, ¿no? Ellos predicaban a Cristo y Cristo es el que imparte la gracia. No se atrevió ningún santo cristiano a decir que es mediador,
sino que el único mediador, el único dispensador de la gracia es Cristo. Y en tercer lugar, esta gracia de Cristo es singular, es única, porque esta gracia es suficiente. Y creo que este es el aspecto más importante de todos los que menciono. Grábenlo. Suficiente. Es decir, no es un tesoro que se agote, sino que todo aquel que la recibe será saciado completamente y su efecto no se acabará. Cualquier riqueza, por muy grande que sea, por su naturaleza misma material, es agotable. Pero la gracia de Cristo es inagotable. Jesús lo expresó de esta manera en su encuentro con la samaritana. Dice Juan 4, del 9 al 14. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es la gracia de Cristo. Cualquier gracia que nosotros recibamos en este mundo, por ejemplo, cuando a mí alguien me perdona por gracia. Cuando me perdonan mis pecados, mis hermanos me perdonan por gracia. Y es bueno, y puede hacerme bien. Pero cualquier gracia de este mundo es como esa agua del pozo de Jacob. Uno bebe, pero bueno, al rato necesitará beber más agua. Pero la gracia de Cristo es suficiente porque no se agota, sino que el que bebe de ella no tendrá sed jamás. No precisará de recargas de gracia. Es decir, cuando se trata de la gracia salvadora, hablamos de algo duradero, eterno, pero además es suficiente en otro sentido, en el sentido de que no hace falta añadirle nada más para fortalecer. No hace falta, como dije, recargarla. Creo que todas las confesiones cristianas ortodoxas estamos de acuerdo en que la salvación, en algún sentido, es por gracia. Y esto lo puede preguntar a quien sea. A un católico romano, un católico ortodoxo, a cual sea. Si la salvación es por gracia, sí, la salvación es por gracia. Pero no nos ponemos de acuerdo en lo que significa que la gracia sea suficiente. Porque el católico romano está convencido de que mediante los llamados medios de gracia, en los cuales nosotros también creemos, pero ellos llaman en este sentido sacramentos, se aumenta en nosotros la cantidad de gracia. ¿Por qué? Vamos perdiéndola. Así cuando Cristo nos justifica, piensan ellos, nos justifica inicialmente, pero nuestro pecado, nuestra desobediencia nos va desjustificando. Y hay que añadir justificación a esa justificación inicial. Es decir, hay que añadir gracia a esa gracia. ¿Cómo? Mediante los sacramentos, mediante la penitencia, mediante las cosas externas que hacen para... No dicen ellos que no sea la gracia suficiente, pero dicen que no la tenemos suficiente para llenarnos más de gracia. Pero eso no es así, sino que Jesús dice que el que beba de esa agua no tendrá sed jamás. Entonces yo, obligado por las palabras de Cristo, debo creer que es suficiente no solo en que su efecto es certero, sino en que su efecto no desaparece para mí una vez ha entrado en mí. Que es suficiente tal como la he recibido y no necesito dar más, no necesito pedir más. La sola gracia de la Reforma Protestante es esa idea, que por la fe nada más se obtiene la gracia a la que no le falta nada más. En eso podemos resumir esa idea de la sola gracia. Solo mediante la fe adquirimos para nosotros la gracia que viene plena, viene lista. No hay que darle ninguna otra cosa.
Y eso nos distingue de Roma, por supuesto, pero de cualquier otra persona, cualquier otra mente que intente añadirle alguna cosa a la gracia, porque la gracia por sí misma es poderosa, completa y preciosa. Nosotros negamos que aumente la gracia, algún rito externo en nosotros, sea el bautismo, sea la Eucaristía o sea cualquier otra cosa, sino que la gracia que recibimos en Cristo mediante la fe es suficiente en esos dos sentidos, que cumple su propósito y que se recibe plenamente, sin mengua, sin desgastarse, sin acompañarse. Y esto nos lo enseña un texto arquetípico, emblemático de la Reforma, que seguramente todos esperaban que se leyera hoy en la clase de la sola gracia. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De modo que no hay lugar ninguno para las obras. La gracia de Cristo es, en ese sentido, celosa, única. No necesita ningún catalizador, algo que le dé más fuerza, sino que es eficaz. Nosotros hablamos de eso también, ¿verdad? La gracia es eficaz. Es eficaz en su propósito, no falla, hace lo que tiene que hacer. Y esto es, hermanos, el corazón de la sola gracia. Solo por la gracia y no por obras de justicia. Ese es el corazón. Esta idea de las solas, aunque ningún reformado propiamente, de los reformadores, mejor dicho, ningún reformador propiamente la sistematizó, son ideas que estaban presentes en sus escritos. Estaban presentes en sus contiendas contra Roma o contra cualquier otra persona que pensara algo distinto. Enfatizaban solo por la gracia. Solo por la gracia. No hay nada que podamos añadir. No hay nada que pueda observar yo en mi vida. Todas esas cosas me pueden santificar, pero ninguna me puede salvar. Yo he sido salvado ya, solo por la gracia. Y quiero señalar como conclusión esas palabras finales de Pablo y unirlas, conjugarlas con las palabras que leímos del Señor. Por un lado, Pablo dice, para que nadie se gloríe. Por otro lado, el Señor dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no. La sola gracia, por un lado, como dice Pablo, destruye el orgullo de cualquiera, porque desaparece cualquier motivo para la jactancia al humillar nuestro intelecto, nuestras capacidades y nuestra moralidad, porque nos muestra que no hicimos nada para recibirla. Pero por otro lado, como dice el Señor, viniendo de parte de Dios, también destruye cualquier desánimo, cualquier temor, cualquier insuficiencia que sintamos. Porque aunque sabemos que somos incapaces, ya lo sabemos. Ellos lo dijeron por eso, Señor, aquí, así entonces, ¿quién podrá ser salvo? Sabemos que somos incapaces. Sabemos que es imposible que nosotros podamos ser salvados por nuestra fuerza. Entonces el Señor nos dice que sí es cierto, es imposible. Pero no es imposible para Dios salvarnos. Es imposible para nosotros salvarnos, pero Dios puede salvarnos. Entonces nos llena de consuelo esa aprobación de Cristo. La gracia es el susurro de Cristo, dulce, que nos llama a su luz. Son aquellas, como diría el profeta en Oseas, cuerdas de amor. Aquellas cuerdas de amor con las que el Señor nos lleva, como el niño que toman para que aprenda a caminar cuando uno no puede. La gracia no necesita que yo abandone mi pecado para salvarme. Entiéndase eso bien. No es que hay que llevar vidas pecaminosas, sino que Cristo no necesita que yo abandone mi pecado para luego entonces darme gracia. No tendría sentido. Más bien, Cristo me salva para que abandone mi pecado. Cristo me salva para que ande en vida nueva. Pero no necesita de mí que yo no sea un pecador. Y por eso el apóstol dice, el que hurtaba no hurte más, porque podría ser que había convertidos que aún vivían con vestigios de ese pecado, pero eran convertidos, habían sido salvados, porque dice el Señor que el sano no tiene necesidad de médico, sino de enfermo, porque somos salvados para ser santos. Por lo tanto, no necesitamos ser santos,
para ser salvados, sino que necesitamos ser salvados porque ya se sabe de antemano que somos pecadores. Así que cualquiera que escuche, no solo esto, sino que cualquiera que haya escuchado de Cristo, que lea las Escrituras en su casa, que tenga algún tipo de acercamiento con esto, puede estar seguro de que no debe tener temor de no ser recibido. Que el Señor lo recibe con brazos abiertos, así como recibió a Israel, como dice aquel pasaje en Ezequiel 16:6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Esa es la realidad del Señor con todos nosotros. Nos recogen no limpios, no puros, no vivificados, no poderosos, sino débiles, sucios, pecadores, moribundos. Y así es que nos recoge, y así es que nos salva. Y así es que podemos tener la seguridad de ir a Él para ser salvados y experimentar en nosotros la realidad de esta doctrina tan hermosa y tan fuerte de la Reforma Protestante. Y diría yo, central en cualquier idea verdaderamente bíblica de la salvación. Disfrutar de la sola gracia de Cristo, por lo cual no se nos pide nada. Oremos y si hay preguntas o aportes después de la oración. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu gracia, Señor. Porque nos has dado el don de la salvación, el don de la adopción, el don de la vivificación, no por nada que hayamos hecho, sino porque a ti te plació hacer. Porque recibimos en nuestros cuerpos, en nuestras almas, el beneficio de la obra de Cristo. Nos ves a través de Cristo. Y sin ser santos, somos santos en Él. Y sin ser justos, hemos sido justificados y ahora hemos sido hechos justos. No por nuestro desempeño, sino porque Él nos ha sustituido. Ese es el don de la salvación, Señor. Que por los méritos de Cristo, aplicando tu justicia en Él, nos has dado a nosotros el indulto. Nos has dado a nosotros la inocencia. Gracias, Señor, por esta infinita gracia tuya. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reflexionar y gozarnos en ella y que esto nos conduzca a adorarte cada día mejor. Sé tú glorificado, nosotros edificados, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.